La palabra evangelio proviene del griego iu, bien / bueno, como en euforia, eufemismo, ángel, enviado, mensajero, ion, un sufijo que forma sustantivos, con valor de diminutivo o instrumento. Así, evangelio significa literalmente buen mensaje o buenas noticias. La palabra inglesa correspondiente es gospel. En la Biblia Rey Jacobo Reina Valera, de acuerdo con la King James, la primera aparición de evangelio ocurre en Mateo 4:23, y Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino. Este evangelio del reino constituye la predicación del ministerio terrenal del Señor Jesús. Está detallado en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son llamados impropiamente los 4 evangelios, pues no son 4 evangelios distintos, sino el mismo evangelio del reino narrado según el Espíritu Santo movió a 4 de sus discípulos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este evangelio del reino estaba dirigido exclusivamente a los judíos. Como dice el Señor en Mateo 3:24, mas él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y como también leemos en Mateo 10:5-7, a estos 12, los 12 apóstoles, los envió Jesús, y les dio mandamiento, diciendo: no vayáis al camino de los gentiles, y no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a medida que vais, predicad, diciendo: el reino del cielo está a mano. Sin rey presente no hay evangelio del reino. Razón por la cual la palabra evangelio no aparece en la Escritura hasta el Nuevo Testamento, y con la predicación del Señor, Dios en la carne ofreciéndole a su pueblo Israel el reino del cielo, con él como rey en Jerusalén. Estas buenas noticias eran que el Mesías de Israel pronunciado en los profetas finalmente había venido para redimir y salvar a su pueblo israelí, de haberlo aceptado, también a todo el mundo por medio de ellos. Pero debido a que ellos como nación lo rechazaron y entregaron a muerte, este evangelio ha quedado pospuesto para el futuro, para la segunda venida de Cristo. Por tanto, la crucifixión del Señor y su resurrección pausaron el reloj profético, dando paso a un paréntesis temporal no revelado abiertamente a los profetas del Antiguo Testamento. El rechazo por parte de Israel del buen mensaje del reino implica necesariamente un cambio de buen mensaje, y la muerte del testador, Cristo, hizo entrar en vigor un Nuevo Testamento por el derramamiento de su sangre. Mateo 26:28, Hebreos 9:16. Este nuevo evangelio, que fue encomendado en particular al apóstol Pablo, 1 Timoteo 1:11, conforme al glorioso evangelio del Dios bendito, que ha sido encomendado a mi cargo, ya no se basa en el ofrecimiento del reino físico de Jesucristo y en la total compleción profética del Antiguo Testamento, lo cual, de nuevo, no ha sido derogado, solamente pospuesto, porque Cristo volverá, sino que se basa en un Nuevo Testamento en su gracia, que fue revelada y hecha posible gracias a que Él cargó con todo el pecado del mundo en la cruz, ofreciéndose como el sacrificio definitivo, cuya sangre lava todo pecado, pudiendo así ofrecer una salvación gratuita, eterna y completada a todo hombre, que está corrupto en pecado y por lo que merece condenación perpetua en fuego infernal. Hebreos 10:14, porque por una ofrenda Él ha perfeccionado para siempre a los que son santificados. Romanos 16:25-26, y al que tiene poder para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, es decir, el Nuevo Testamento en la sangre de Jesús y salvación gratuita mediante su gracia, que fue mantenido en secreto desde que el mundo comenzó, pero que ahora es manifestado y, por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Actos 8:24, el ministerio, el cual recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este es el Evangelio vigente en la actualidad, desde la resurrección del Señor, hasta que el reloj profético se vuelva a poner en marcha y se cumplan todas las profecías del Antiguo Testamento. Pablo lo detalla en toda su epístola a los romanos, de la cual podríamos subrayar en el capítulo 10, 9-10, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón el hombre cree para justicia, y con la boca se hace confesión para salvación. En su primera epístola a los Corintios, en 15:1-4 lo resume así: además, hermanos, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual asimismo recibisteis, y en el cual estáis firmes,
por el cual también sois salvos, si guardáis en la memoria lo que os he predicado. A menos que hayáis creído en vano. Porque os he entregado antes de nada aquello que también yo recibí, cómo Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue enterrado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Siendo Dios el que nos salva por su gracia y no nosotros mismos por nuestras obras, no podemos perder la salvación una vez que Él nos sella con su Espíritu, porque es su regalo gratuito, si tuviéramos que obrar algo más allá de aceptarlo. Entonces ya no sería un regalo. Efesios 1, 13-14, en él también vosotros confiasteis, después de que oyerais la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien asimismo, después de que hubisteis creído, fuisteis sellados con aquel Santo Espíritu de promesa, el cual es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 2, 8-9, pues por gracia sois salvos mediante la fe, y eso no de vosotros mismos, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Romanos 4, 4-5, ahora bien. Al que obra no se le reconoce la recompensa por gracia, sino por deuda, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por último, cabe señalar que existen falsas, buenas noticias, del diablo, léase, religiones, que no llevan a salvación sino a perdición. Solo por la gracia de Dios mediante su sacrificio en la cruz podemos ser salvos, por medio de fe y arrepentimiento sinceros, 2 Corintios 7-10, porque la tristeza piadosa obra arrepentimiento para salvación, la cual no es para arrepentirse de ella. Pero la tristeza del mundo obra muerte, Gálatas 1, 6-8, estoy maravillado de que os hayáis pasado tan pronto de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os inquietan, y querrían pervertir el evangelio de Cristo. Pero aunque alguno de nosotros, o un ángel del cielo, os predicare cualquier otro evangelio distinto de aquel que os hemos predicado, sea anatema.